River Plate es el equipo más grande de América y uno de los más grandes del mundo, con un montón de historia comenzando la misma en el 25 de mayo de 1901. Y todo esto me hizo llegar a la pregunta, ¿cuál es el mejor equipo en la historia de River? Teniendo en cuenta a los jugadores desde su inicio en 1901 hasta la actualidad de 2025. Y después de mucha investigación, conocer jugadores no tan conocidos o recordados, desglosar a los mejores equipos en la historia como la máquina de la década de los 40, creo que pude llegar a una conclusión óptima para responder a mi pregunta. Y la respuesta es que hay demasiados jugadores que hicieron historia en el club ubicado en Buenos Aires. Y por esto mismo es que no existe una respuesta oficial a la pregunta de cuál es el once ideal histórico de River Plate. Pero hoy te voy a mostrar a los 11 jugadores que, en mi opinión, conformarían el 11 ideal en la historia de River Plate. Pero antes, quiero aclarar tres cosas. Y la primera es que en el equipo hay jugadores de épocas lejanas que no tuve la suerte de ver, pero que por lo que dicen fueron de los mejores jugadores de la historia y de River. La segunda son los criterios que tomo en cuenta para meterlos en el 11 ideal, que son su calidad, títulos y rendimiento como jugadores de River. Y la tercera cosa a tener en cuenta es la formación que voy a estar usando en el video, que es la mítica 4-3-1-2. Ahora sí, te voy a mostrar el mejor once histórico, en mi opinión, y guiándome también por declaraciones del equipo millonario. Y vamos a empezar con el arquero, en donde siempre hay un debate entre dos arqueros espectaculares como lo fueron Amadeo Carrizo y Ubaldo Fillol. Pero yo me quedé en esta ocasión con Amadeo Carrizo, un hombre eterno en la historia del equipo millonario y también del fútbol argentino. Debutó como arquero en River en 1945 y defendió el arco hasta 1968, antes de cerrar su carrera en Millonarios de Colombia, retirándose en el mismo en 1970. En una época en la que el arquero apenas se movía del área chica, Carrizo se animó a salir del área grande, a cortar jugadas, a anticipar y hasta salir jugando con los pies. Además, fue el primer arquero argentino en usar guantes, un detalle que en su momento marcó una nueva era. Con River conquistó 11 títulos, entre ellos 7 campeonatos de primera división, una Copa Ibarguren y 3 Copas Saldao. Jugó 552 partidos oficiales, logrando tener valla invictas en 184 de ellos. Fue un pionero del arquero moderno, admirado incluso por leyendas como Lev Yashin, quien lo consideraba uno de los mejores arqueros del mundo y también de la historia. Continuando por la banda derecha, para el lateral derecho me decliné por Hernán Edgardo Díaz, que llegó al club en 1989, proveniente de Rosario Central, y su estadía se extendió por más de una década. Tenía garra y sacrificio. Como jugador, era uno de los más regulares, firmes y comprometidos con el equipo. Con el paso de los años se transformó en un símbolo. Hernán Díaz representaba el trabajo silencioso, el orden, la marca implacable y la constancia. Con la camiseta de River jugó más de 420 partidos oficiales y ganó un total de 11 títulos, entre ellos la famosa Copa Libertadores con River en 1996, la Supercopa Sudamericana en 1997 y 9 campeonatos nacionales, incluyendo el famoso tricampeonato de 1996/1997 bajo la conducción de Ramón Díaz. Además de que defendió la camiseta de la selección argentina participando del Mundial de Estados Unidos en 1994 y siendo parte de varias Copas Américas y eliminatorias. Se retiró en 2001 tras levantar su último título con River en el Clausura del 2000. Ahora vamos con la dupla central, que siendo sinceros no me costó mucho decidir. Aunque hay enormes jugadores que también me desearon el puesto, mis selecciones fueron Daniel Passarella y Roberto Perfumo. Iniciando con Passarella, fue un hombre que está grabado para siempre en la historia del fútbol mundial. Como jugador, fue un defensor que también fue líder, lleno de carácter y talento. Debutó en River en 1974
y se convirtió en el caudillo de una generación que devolvería la gloria al club después de 18 años sin títulos. Con el paso del tiempo, su garra y su capacidad goleadora, inusual para un defensor, lo transformaron en el gran capitán. En total hizo 99 goles en 298 partidos, una cifra que lo convirtió en el defensor más goleador en la historia del club y uno de los más goleadores del mundo en su posición, solo por debajo de Ronald Koeman. Durante su primera etapa ganó 7 campeonatos locales, siendo claves en cada uno de ellos. También fue campeón del mundo con la selección argentina en 1978, siendo el capitán que levantó la primera Copa del Mundo para el país, y volvió a consagrarse en 1986, logrando ser bicampeón del mundo como jugador. Por otro lado está el mariscal Roberto Perfumo, que fue de esos defensores que imponían respeto y que también jugaban con mucha clase. Su carrera profesional comenzó en Racing Club, donde se convirtió en ídolo al ganar la Copa Libertadores y la Intercontinental en 1967. En 1971 emigró al Cruzeiro de Brasil, para luego en 1975 volver a Argentina para vestirse de rojo y blanco. Con Perfumo en la defensa, el millonario ganó 2 campeonatos metropolitanos y 1 nacional. Con la selección argentina jugó 37 partidos internacionales, participando de los mundiales en el 66 y en el 74, donde fue una de las figuras más destacadas del equipo. Roberto Perfumo fue un símbolo de respeto y jerarquía que dejó su huella tanto en River como en la historia grande del fútbol argentino. Para terminar con la defensa, siguiendo por la banda izquierda, el puesto de lateral izquierdo elegido por mí fue Juan Pablo Sorín, que se formó en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors y debutó en primera en 1994, aunque su historia grande comenzó cuando llegó a River en 1996. Con 20 años se adueñó de la banda izquierda del millonario y con la camiseta de River conquistó una Copa Libertadores en 1996, una Sudamericana en 1997 y 4 títulos locales, entre ellos el histórico tricampeonato de 1996-1997. También fue pieza fundamental en aquel equipo lleno de figuras como Enzo Francescoli, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo y Marcelo el chileno Salas. Sorín aportaba a este equipo equilibrio, dinámica y liderazgo. A nivel selección fue capitán de la selección argentina, jugando los mundiales de 2002 y 2006, además de ganar el Mundial Sub-20 en 1995. También ganó la medalla de oro en los Panamericanos del mismo año, y fue subcampeón de la Copa América en el año 2004 y de la Copa Confederaciones en 2005. Con la camiseta argentina jugó 75 partidos y metió 11 goles, dejando su sello como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol argentino. Siguiendo con la media cancha aparece Néstor Pipo Rossi, un referente absoluto en la historia de River Plate. Pasó por Acassuso, hasta que Carlos Peuzele, una de las leyendas fundadoras de la máquina de la década de los 40, lo descubrió y lo llevó a River. Debutó oficialmente en River el 24 de junio de 1945 contra Racing Club. Rossi fue el eje de aquel River de los 40, el cerebro que equilibraba la ofensiva de figuras como Ángel Labruna, Félix Lostau, El Charro Moreno y Alfredo Di Stéfano. También fue uno de los jugadores que viajó a Italia tras la tragedia de 1949, donde un avión se estrelló con la delegación del Torino, causando la muerte de 31 personas entre futbolistas, dirigentes y tripulación. River envió una delegación con figuras como Alfredo Di Stéfano, Ángel Labruna, Amadeo Carrizo y Pipo Rossi para jugar un amistoso solidario contra un combinado de jugadores italianos en el 25 de mayo de ese mismo año. Con River ganó 2 títulos locales y 2 Copas Aldao. Su personalidad era tan fuerte que generaba respeto y temor en partes iguales. En 1949 emigró a Colombia para sumarse al Millonarios de Bogotá, con Adolfo Pedernera y Alfredo Di Stéfano, formando parte del mítico equipo conocido como el Ballet Azul. Y en 1955 volvió a River para volver a brillar, ganando 3 campeonatos consecutivos y completando una carrera dorada con la camiseta millonaria.
A nivel internacional, defendió los colores de la selección argentina en 26 partidos, ganando 2 veces el campeonato sudamericano en 1947 y 1957. También participó del Mundial de Suecia en 1958, donde Argentina no tuvo un buen desempeño, pero en donde Rossi volvió a ser el símbolo del orden y la voz del mando en la media cancha. Para el volante derecho, el jugador elegido es un jugador mucho más reciente, que quizás genere algunas polémicas porque no es su posición natural y también porque hay mejores jugadores o que hicieron más historia en River. Pero lo puse para tener equilibrio y que no solo sea un equipo tan ofensivo. El jugador del que estoy hablando es de Leonardo Ponzio. Ponzio fue un líder y el corazón del equipo en algunos de los momentos más gloriosos y también más difíciles del club. Llegó a River en 2007 y tuvo un paso intermedio por el Zaragoza de España, para luego volver al club en 2012. Con River ganó todo, un total de 17 títulos, varios títulos nacionales e internacionales, incluyendo las Copas Libertadores de 2015 y 2018. También ganó 2 Recopas Sudamericanas, una Sudamericana y una Liga Profesional, sin contar varios títulos nacionales. Jugó 228 partidos oficiales con la camiseta de River y fue el líder que guió al equipo desde el barro hasta la gloria. Para terminar con el mediocampo, el volante por izquierda más ofensivo que elegí es el Beto Alonso, que nació el 4 de enero de 1953 en Buenos Aires. Alonso fue, es y será uno de los máximos ídolos del club. Debutó en 1971 con 18 años y se convirtió en el conductor de River. Fue el cerebro del equipo que, en 1975, rompió una racha de 18 años sin títulos, iniciando una nueva era dorada. Su momento más recordado llegó en 1986, año en el que River conquistó su primera Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, con Alonso como símbolo y líder del club. Fue él quien metió 2 goles en la Bombonera en el histórico 2-0 ante Boca, el día en el que River dio la vuelta olímpica en la Bombonera. En River ganó 7 campeonatos de primera división, una Copa Libertadores, una Copa Intercontinental y jugó más de 420 partidos oficiales con la camiseta de River e hizo 149 goles oficiales. Sin duda, uno de los mejores y más ídolos en el club riverplatense. Estamos llegando a la recta final y faltan 3 jugadores para completar el 11 ideal. Para el enganche elegí a Enzo Francescoli, el cual llegó a River en 1983 procedente de Montevideo Wanderers. Fue el máximo goleador del torneo metropolitano de 1984, con 24 goles, y también fue campeón del torneo de 1985-1986. Su juego fino, estilo elegante y su capacidad para definir con sutileza lo hizo ganar el apodo del Príncipe o el Principito. En 1986 fue transferido al Racing de París y volvió a River en 1994 ya consagrado a nivel internacional y con 33 años. Con Ramón Díaz como técnico, encabezó a una generación que tenía a Ortega, a Gallardo, Crespo, Sorín y Aimar. Durante esta segunda etapa fue protagonista de una de las eras más gloriosas del club, ganando Copa Libertadores, Supercopa Sudamericana y 3 torneos Apertura y un torneo Clausura. Y en toda su carrera con River ganó 5 campeonatos argentinos, una Copa Libertadores, una Supercopa Sudamericana e hizo 115 goles en 197 partidos. Y se despidió en el Monumental en 1999, siendo recordado como uno de los más grandes ídolos de River Plate. Para terminar con el equipo quedan 2 delanteros, donde el primero de ellos es Bernabé Ferreira. Bernabé fue el primer futbolista argentino que se convirtió en una estrella nacional. Tenía un instinto goleador que lo transformó en una leyenda del fútbol de los años 30 y en el primer gran ídolo de River. En 1932, River pagó 35.000 pesos por su pase, una cifra de récord mundial para la época. Debutó con 2 goles contra Chacarita Juniors y desde ese día el país entero empezó a hablar de él. El periodista Hugo Marini lo bautizó como la Fiera, después de compararlo con un animal por su fuerza inhumana. En
River jugó 195 partidos y metió 202 goles, teniendo un promedio de más de un gol por partido. Ganó 4 títulos de primera división, además de copas nacionales e internacionales como la Copa Ibarguren y 2 Copas Aldao. Fue tan popular que incluso el tango La Fiera fue escrito en su honor. También fue protagonista de películas como El Cañonero de los Giles o como El Cañonero de Giles, de 1937, donde el cine le rindió homenaje a su apodo y a su figura. En 1939 se retiró del fútbol profesional tras sufrir varios desgarros, teniendo una despedida tan emotiva como su carrera. Bernabé Ferreira fue un jugador y un fenómeno cultural que le dio a River su primer gran ídolo popular. Sus números en River y sus títulos son 187 goles en 185 partidos oficiales, 4 títulos de ligas, 2 copas Aldao y una copa Ibarguren. Fue campeón de América con la selección argentina en 1937 y tuvo más goles que partidos jugados en toda su carrera. Llegamos al final para nombrar y elegir al mayor ídolo de la historia riverplatense, y ese jugador es nada más ni nada menos que Ángel Labruna, jugador, goleador, técnico y símbolo eterno del club. Debutó en River en 1939 y se convirtió en una de las grandes figuras de la máquina, aquel equipo de los años 40 con Carlos Muñoz, El Charro Moreno, Adolfo Pedernera, Félix Lustiau, entre muchos otros. Labruna marcó una época y una forma de jugar que definió la identidad de River para siempre. En total jugó 515 partidos oficiales e hizo 317 goles, siendo el máximo goleador en la historia del club y en la historia de los superclásicos, con 16 goles a Boca. Con River ganó 16 títulos, entre ellos 9 campeonatos de primera división. Volvió como entrenador en 1975 y fue quien rompió la sequía de 18 años sin títulos locales. Como técnico también conquistó 6 campeonatos de liga. Desde entonces, River lo recuerda como su emblema máximo y el 28 de septiembre, día de su nacimiento, se celebra el Día Internacional del Hincha de River. En 2015 se inauguró frente al Museo River una estatua de 6,7 metros de altura, la más grande del mundo dedicada a un futbolista. Además, camisetas especiales, murales y homenajes permanentes lo mantienen vivos en la memoria colectiva. Con la selección argentina, Labruna fue campeón de 2 Copas Américas en el 46 y en el 55, y también participó en el Mundial de Suecia 58. Sin dudas, Ángel Labruna es el máximo ídolo de River por toda la historia que hizo y creó. Habiendo tantas leyendas que no pude nombrar, me tomé el atrevimiento de hacer un banco de suplentes con un total de 8 jugadores. Jugadores de los que voy a hablar y describir brevemente los logros de cada uno en el club. Como arquero suplente puse a Ubaldo Fillol, que ganó 7 campeonatos locales con River y un mundial con la selección argentina. Para la defensa elegí a uno solo, y ese jugador es Oscar Ruggeri, que logró ser campeón de la Copa Libertadores, Intercontinental y campeonato con vuelta en la Bombonera incluida. De mediocentro elegí por un lado a Mostaza Merlo, que ganó 7 campeonatos locales y jugó más de 560 partidos con la camiseta de River. Y por el otro lado elegí a JJ López, que como jugador ganó 9 títulos de primera división y jugó más de 420 partidos en River. Y los últimos 4 puestos en el banco los guardé para jugadores más ofensivos o directamente delanteros, siendo el primero de ellos Enrique Omar Sivori, que con River ganó 3 títulos de primera división, hizo 29 goles en 63 partidos y ganó el premio a mejor jugador del mundo en 1961, convirtiéndose en uno de los 2 jugadores que pasaron por River en ganar un Balón de Oro. El siguiente suplente elegido es Adolfo Pedernera, que surgió y jugó en River desde 1936 hasta 1945, ganando 6 campeonatos locales, 4 copas nacionales y 4 internacionales. Jugó 397 partidos, asistió 152 veces y convirtió 148 goles con la camiseta millonaria. Quedando 2 puestos para completar con el equipo suplente, el siguiente jugador es Ariel Ortega, que con River ganó 6 campeonatos locales y la Copa Libertadores de 1996,
compartiendo equipos con jugadores como Enzo Francescoli y Hernán Crespo, otro que pudo haber entrado en el 11 ideal. Y para último jugador del banco suplente, elegí a Alfredo Di Stéfano, que tranquilamente pudo haberlo puesto en el 11 titular, y que con River jugó 75 partidos y convirtió 55 goles, ganando 2 títulos de primera división, un título internacional, y es el único jugador que pasó por River en ganar 2 balones de oro, específicamente en 1957 y 1959, para luego ganar el Super Balón de Oro en 1989, siendo el único jugador en tener este reconocimiento hasta la actualidad. Y por último, en mi opinión, el mejor técnico que dirigió a River es Marcelo Daniel Gallardo, que aparte de su gloriosa etapa como jugador, como director técnico es el más ganador de la historia de River y uno de los argentinos más ganadores. Dirigiendo a River ganó 3 Copas Argentinas, 2 Supercopas Argentinas, un torneo de primera división, un trofeo de campeones, una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana, una Suruga Bank, 2 Copas Libertadores y esperemos que estos no sean todos los títulos que ganes en su carrera. Sin más conclusión, hasta acá llegó el video del mejor River de toda la historia. Espero que te haya gustado, y si es así, suscríbete si te gusta este tipo de contenido futbolero y River platense. Nos vemos en el próximo video.